Hola, buen martes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien. Aquí estamos para compartir las noticias más importantes en la ciudad de Santa Fe. Vamos ya con los temas del día. Vamos a hablar de las medidas de prevención que se dieron a conocer, tanto del Hospital de Niños como del área de prevención y promoción de la salud, a partir de este lamentable caso de este adolescente de 14 años que perdió la vida por una infección generalizada y se cree a partir del testimonio de la familia que fue luego de colocarse un piercing. Esto fue lo que generó toda una conmoción, obviamente preocupación, como suele ocurrir en estos casos, pero hay algunas sugerencias que se realizan desde el Ministerio de Salud y también de los especialistas, quienes en los últimos años vienen colocando este tipo de piercing y no han tenido nunca ningún tipo de problemas tan extremos como este caso fatal de este adolescente. Y en todo el país se desarrolló este operativo Aprender 2016, una evaluación a los docentes primarios y secundarios con muchos cuestionamientos por parte de los gremios docentes. Le vamos a estar contando en minutos nada más qué pasó en las escuelas de Santa Fe, la apreciación de la ministra que confirma que alrededor del 70% de los alumnos afectados pudo realizar la prueba, aunque hubo muchas dificultades en el norte de la provincia y esta evaluación debió postergarse. También vamos a estar hablando con representantes de SADOP sobre, obviamente, la polémica. ¿Qué es lo que evalúa este operativo Aprender? A raíz de varias preguntas que se filtraron y que obviamente generaron muchas críticas. Se está realizando en estos momentos en los salones de los maderos del puerto de Santa Fe esta jornada de actualidad política y económica. La lleva adelante el Centro Comercial de Santa Fe junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. No solamente quienes son autoridades de estas entidades, sino también diferentes panelistas, entre ellos Rosendo Fraga, un conocido politólogo, también Javier González Fraga, economista, y Dante Sica, otro licenciado de Economía, hablando de lo que fueron estos meses de Cambiemos y de lo que se puede esperar para el próximo año 2017 en materia de economía, afectado obviamente al comercio y a los servicios. Si hay algo que caracteriza a los santafesinos es la solidaridad y en más de una oportunidad le hemos contado iniciativas que proliferan en los barrios. En este caso vamos a estar contando la experiencia de Ayudanos a Ayudar y una nueva campaña que se pone en marcha para beneficiar el área de neonatología del Hospital Iturraspe y también un fútbol solidario que se va a desarrollar en diciembre. Bueno, le decíamos, uno de los principales titulares tiene que ver con esto de lo que habló el país, este operativo Aprender 2016, donde se evalúan básicamente contenidos de lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, no sin críticas, no sin provincias que directamente no tomaron las evaluaciones. Y esto fue generando ya desde hace algunos meses diferentes posturas, igualmente entre hoy y mañana, porque muchos van a continuar. Mañana se va a terminar de hacer esta evaluación, que aquí en nuestra zona coincidió con la jornada de escuela abierta, por eso las escuelas solamente se veían aquellos estudiantes que estaban afectados a responder estos cuestionarios en las diferentes materias que mencionabas. En la escuela Bustos la actividad se realizó por la mañana, estamos hablando de una escuela secundaria. Hablábamos con su director para que nos contara detalles de lo que ocurrió. Acá en la escuela se hizo un muestreo en segundo año, un segundo que se hizo al azar, y los 4 quinto año participaron de este operativo, de los cuales hoy se hizo la parte de lo que es en lengua y matemática, y mañana ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Los alumnos participan en su totalidad? ¿Es una obligación para ellos que les han informado? Sí, el carácter es obligatorio, digamos, eso es lo que
hizo el Consejo Federal de Educación conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación. Hay un acuerdo a nivel nacional, los cuales, más allá que uno tenga reservas con respecto a cómo se hacen las aplicaciones, cómo se paga a los aplicadores, cómo se paga a los veedores, independientemente de esto, que tiene también una cuestión política y tiene una cuestión ideológica también, porque hay que ver a dónde van estos datos, quién los procesa, cuál es la información, cómo es utilizada. Me parece que hubo resistencia por parte de muchos de los gremios, principalmente una resistencia que es válida, y de muchos compañeros que por ahí se negaron a participar en algunas instituciones. Los alumnos es de carácter anónimo, la escuela sí queda identificada por figurar el CUEC de la escuela, que es como el DNI de la escuela que no figure no participa y bueno, tendrá que excusarse porque no participa. Por eso nosotros debatimos internamente, bueno, y yo, quedó libertad de acción de la libertad de opiniones que hay dentro de la comunidad educativa de la escuela que yo conduzco, y bueno, el Ministerio de Educación no te da mucha opción, uno tiene que aplicar esto, y bueno, uno toma los recaudos y bueno, empieza a mirar la información, y bueno, la información es bajada a los alumnos. El día de hoy era voluntario, no estaban obligados a venir con asistencia. Hubo más o menos un 65% de asistencia por parte de los alumnos, bastante alta, y mañana sí, que el operativo sigue con un horario normal de clase. En las 2 primeras horas se los afecta a los alumnos en este operativo y después continúan sus clases normales. No hay que tenerle miedo a a que nos vengan a evaluar, porque si uno está haciendo lo que corresponde, debería estar tranquilo. No obstante, uno ve el fracaso escolar año a año, cada vez aumenta. Yo creo que ahí debe haber mayor participación por parte de los padres, también compromiso por parte del sujeto que viene a aprender, el alumno, y docentes que estén a la altura de las circunstancias, porque el paradigma cambió. Ya vamos a estar hablando del paradigma, de cómo los chicos aprenden, de los resultados que hubo también en otras oportunidades, porque esta no es la primera vez que se realiza este tipo de evaluación. El año pasado los resultados para la provincia de Santa Fe fueron positivas, los chicos iban aprendiendo un 4% más que se había realizado años anteriores. Hay muchas cosas que generan polémica de este operativo. Una de ellas es si es anónimo o no es anónimo. Los directores y la ministra, que la vamos a escuchar en minutos nada más, habla del carácter anónimo de esta evaluación. Sin embargo, en el manual que se distribuyó a los aplicadores por parte del Ministerio de Educación de la Nación, dice textualmente: registrar en la planilla del aplicador los estudiantes presentes y ausentes, asignar el orden de registro de clases, el cuadernillo de prueba y el cuadernillo del estudiante, que llevará el mismo número de ID del estudiante, es decir, al primer estudiante el registro se le entrega el cuadernillo y el cuestionario que tengan el número 1. ¿Vieron cuando nos tomaban a nosotros la lista en la escuela que decía número 1 y uno ya sabía quién estaba ahí? Bueno, esto es lo mismo. Lo que se está diciendo es que en la aplicación se entregue el cuadernillo número 1 al alumno que figura en ese grado con el número 1, y así sucesivamente. Y el que no está, se guarda en el orden que le tocaba, se guarda esa planilla para luego ser reintegrada al Ministerio de Educación. O sea que lo de una especie de decir anónimo, bueno, más o menos. Bueno, la ministra de Educación se refirió en la tarde de hoy a esta evaluación aquí en la ciudad de Santa Fe, inclusive ya hace algunos meses lo habían presentado junto a autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, y un poco respondió algunas críticas que le realizaron, más allá de destacar que no es una actividad, una evaluación que lleva adelante la provincia, sino que lo lleva adelante el gobierno nacional. Es una evaluación que en realidad se viene haciendo hace muchos años, está en la ley de educación estipulado, se venía haciendo ya cada 3 años, nosotros pudimos evaluar los avances de la provincia de Santa Fe en los aprendizajes de los chicos en el año 2010 y en el año 2013, y por supuesto esperamos mejorar los resultados en el año 2016. Este año se ha realizado la evaluación con mucha normalidad, entre el 70 y el 75% de los chicos ya fueron evaluados esta mañana, ha quedado algún porcentaje todavía remanente, esto se ha debido fundamentalmente a condiciones climáticas. En la zona de Reconquista hubo muchas lluvias, hubo también algunas escuelas religiosas que por alguna festividad particular
no han podido realizarlo, pero hay una segunda instancia el día 25 para todas las escuelas que no han podido hacerlo, lo pueden volver a implementar, lo pueden implementar. Lo que se ha incorporado en este año y que un poco se le ha dado más difusión es un cuestionario de contexto. El cuestionario de contexto tiene como objetivo... Es una herramienta fundamental, porque decían algunos, puede ser estigmatizante, digamos, hacer este tipo de evaluaciones en las condiciones en que están los chicos. Quiero aclarar que de ninguna manera esto se difunde, no hay ninguna difusión escuela por escuela, no hay ningún ranking de escuelas a considerar, o sea que no hay posibilidad de que se estigmatice ni a un estudiante ni a una escuela de la manera que se lo viene trabajando. Decía la ministra de Educación en la tarde de hoy, cuando realizaba una actividad en el gremio de UPCN y nuestros colegas la pudieron entrevistar y nosotros le agradecemos el material. Ahora vamos a estar charlando sobre esto, sobre qué se evalúa, por qué la objeción básicamente de los gremios que representan a los docentes. Está con nosotros Guillermo Suárez de SADOC. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Por qué los docentes no querían que se desarrollara este operativo? Los sindicatos que representamos legítimamente a los docentes en todo el territorio de la Argentina, veníamos advirtiendo ya desde hace un tiempo que este operativo, tal como estaba planteado, no teníamos serias dudas, que ahora vamos a puntualizar. Pero cabe destacar que una de las primeras cuestiones que se trató en la paritaria federal docente, con los 5 gremios nacionales que se sientan en ella, fue la creación de un instituto de evaluación de la calidad educativa. Y en esas instancias se le había dado participación a los sindicatos. Pero después, en forma unilateral, el gobierno nacional, a través del ministro Bullrich, avanzó en la creación de una secretaría de evaluación docente y directamente se despojó de cualquier tipo de participación a los sindicatos. Eso es lo primero que queremos señalar. Como representantes de los docentes queremos ser protagonistas del acto educativo, no ser meramente actores, protagonistas. Y en este caso, para evaluar a los docentes en su desempeño y para evaluar estos resultados que el gobierno, que es segmentar los resultados que busca el gobierno, no es evaluar la educación en su totalidad. Lo han mencionado en los informes que han pasado anteriormente, se trata de simplemente algunas asignaturas, no todas, con lo cual, ¿cuál es el mensaje que estamos dando de la integralidad del acto educativo? Y por otra parte, bueno, son una serie de dudas que nosotros tenemos de orden sindical, de orden metodológico y de orden pedagógico. Ahora, Guillermo, nosotros mencionábamos también que años anteriores se implementó un operativo de evaluación similar, que también evaluaban matemática, lengua y ciencias sociales. ¿Qué se hizo con esos datos y qué diferencias hay entre ese operativo que no fue muy cuestionado y este? Vos lo estás mencionando, justamente hay resultados, pero nosotros no es la primera vez que venimos denunciando este tipo de evaluaciones. Porque nosotros, a ver, hay algo que hay que invertir acá. Nosotros no nos resistimos a la evaluación porque la evaluación forma parte de nuestra práctica educativa en forma permanente. Nos resistimos a este tipo de evaluación que estandariza, que estigmatiza. Lamento profundamente la reflexión y la palabra de la ministra, que es igual para todos los contextos, para todos los barrios, para todas las ciudades, que no nos sorprende que en un gobierno compuesto por CEOs y con una mirada eficientista y empresarial busque obtener determinado tipo de resultados. Pero el acto de educar es mucho más complejo, tiene un montón de particularidades que las vemos cuando educamos en contextos, y es un proceso. Un docente espera a sus alumnos cuando tiene que esperarlos. Un docente no es una cruz que se coloca una evaluación. Esa es una práctica que nosotros desalentamos. Cuando se habla y se insiste en el parámetro de la calidad educativa, nosotros decimos que la Argentina, esta Argentina profunda y compleja, tiene infinidad de particularidades, y educar es crear las diferencias que tiene que haber para poder esperar y acompañar el proceso de cada alumno. No es lo mismo la Cuña Boscosa, los alumnos que están allá en el norte de la Argentina, los que están en los grandes centros urbanos, los que están educándose en la ruralidad. Y esta prueba, evidentemente, así como está concebida, insisto, sin habernos dado voz y participación a los docentes para decir nos gustaría que se evalúe de esta manera, deja fuera muchos de esos aspectos. Años anteriores ustedes habían tenido la posibilidad de participar, no sé si después a lo mejor le habían dado algún tipo de respuesta a los planteos que habían hecho, pero por lo menos habían sido consultados. Sí, habíamos sido consultados. También tiene que ver con esta cuestión de
porque acá, esto paralelamente, Leo, hay un proceso de desfinanciamiento de los programas que nosotros habíamos acordado en paritarias que tienen que ver con la capacitación docente. Nosotros reconocemos como una necesidad la capacitación docente. La hemos pedido siempre gratuita y en servicio. Y este plan, esto que hoy se dio en las escuelas de la ciudad de Santa Fe, que aquí se llama Escuela Abierta y que a nivel nacional se llamaba Nueva Escuela, es un acuerdo paritario. Pero este gobierno, al tiempo que viene con esta cantinela de evaluar con una mirada que en realidad lo que está buscando es golpear al corazón mismo de la docencia. Porque uno no tiene que ser un profeta para advertir que los resultados van a golpear fuertemente, como que los grandes responsables de unos datos que uno estima van a ser bajos son los docentes. Entonces, al mismo tiempo, lo que nosotros venimos reclamando, y nos costó mucho conseguir que fue la capacitación docente, gratuita y en servicio, se está desfinanciando por parte de este gobierno. No nos sorprende, insisto, es el mismo gobierno que en este mismo proceso y en este mismo contexto está desfinanciando los organismos que tienen que ver con la ciencia. Entonces, es parte del mismo fenómeno. En realidad, lo que se pretende es obtener una serie de indicadores no para la educación que necesita realmente, que nosotros concebimos o pensamos que necesita la República Argentina, que es una educación para incluir, es una educación para fomentar, es una educación que apunte al corazón del ser humano, de la persona, para establecer una serie de datos afines. Venimos criticando este procedimiento con el mismo que venimos criticando las pruebas PISA, que año tras año azotan en los medios de comunicación con los bajos resultados, los magros resultados de la calidad educativa en Argentina. Hablaba del tema de estigmatización y estoy leyendo aquí un artículo del diario Clarín el año pasado, cuando se conocieron los resultados de las pruebas UAN, donde habla de el norte es el que menos aprende. Esos eran los datos y esos eran los títulos de los diarios. El norte es el que más problemas tiene para aprender, y sin distinguir, cuáles las dificultades básicamente que hacen que los alumnos de las provincias del norte lleguen a esta baja, a este bajo rendimiento, desde el punto de vista contenido, porque del currículo. Exactamente. Y hay que ver qué contenido, ¿no? Claro, sí, para nosotros la educación no es un hecho aislado. Va en consonancia con toda una serie de factores que hacen que el alumno pueda llegar a la escuela en plenas condiciones de poder aprender. ¿Sí? La primera es la alimentación, el descanso, y que el docente también tiene que ser una persona que esté contenida para poder llevar adelante su práctica educativa. Hay una serie de políticas que nosotros continuamente estamos evaluando, que se están tomando a nivel nacional y que van en desmedro de esto que nosotros pretendemos. Una educación de calidad pero inclusiva, una educación comprometida con la realidad de nuestros propios alumnos. No podemos prescindir de esos contextos que son cada vez más complejos. No es lo mismo, insisto, educar en la ruralidad, educar en una villa o educar en uno de los colegios privados que nosotros tenemos, por ejemplo, en el centro de nuestra ciudad. Eso es otro de los datos que sorprende. Cuando uno analiza o escucha a la ministra hablando de la cantidad de jóvenes que realizaron esta encuesta en la provincia de Santa Fe, se desprende que en los colegios privados prácticamente fueron todos los que participaron. ¿Ustedes qué lectura hacen de esto? No, entendemos que en las escuelas privadas, a ver, si esta prueba lo que se propone es evaluar las escuelas, no tiene que haber ningún tipo de distingo entre escuelas privadas y públicas. ¿Sí? En ese sentido, nuestras objeciones es al operativo en general, y en eso hemos estado expresándonos en consonancia con los docentes y sus representantes sindicales de las escuelas oficiales. No tendría por qué haber ningún tipo de discriminación en ese sentido. Insistimos con el concepto de no nos negamos, porque lo dijo una de las notas, uno de los docentes, no nos pesa que nos evalúen. Nosotros aceptamos eso, queremos ser parte, queremos... ¿Y de qué forma entienden ustedes, Guillermo, que sería una forma ideal de evaluar a los docentes? Porque bien decías, digamos, obviamente, un poco, Müller decía, hay un cambio de paradigma, un poco la nota se cortaba ahí, pero él lo que explicaba es que muchos años anteriores a lo mejor un docente que tenía
15 chicos que se llevan materia de diciembre, pues es muy exigente, pasan lo que estudian. Y ahora, si quizás hay 20 chicos que se llevan materia, se lo puede considerar, bueno, quizás los chicos no lo entienden al docente. A lo mejor es el docente el que tiene problemas para enseñar, para hacerse entender. ¿Ustedes creen que hay también este cambio de paradigma hoy entre los alumnos y los docentes que a lo mejor años anteriores no se daba? Es difícil contestar, Rosy. Nos preocupa, sí, esas preguntas que estaban en donde se preguntaba o se le pregunta al alumno si de alguna forma el docente puede explicar sin ser interrumpido, si le entiende el docente. O sea, yo me pregunto, ¿qué se va a hacer con esos datos? ¿Para qué son esos datos? Yo no sé si hay cambios de paradigmas en los últimos años. Seguramente, porque este mundo se va haciendo cada vez más complejo, porque el rol y la tarea docente también se va complejizando, porque no es lo mismo cómo llegan los chicos a las escuelas que cómo llegaban antes. Seguramente hay cambios de paradigmas. Nosotros queremos ser parte. Yo al comienzo decía, queremos ser protagonistas del acto educativo, no meros actores. Nos preocupa ver que, por ejemplo, se lo menciona a los docentes, para nosotros son compañeros de trabajo, docentes, trabajadores de la educación, se los mencione como aplicadores. Eso es un cambio de paradigma. Que los directivos de la escuela sean veedores. Que se los saque a los docentes de la escuela en las cuales trabajan y con los alumnos con los cuales están trabajando para trasladarlos a otra escuela a fin de evaluar. Esos son cambios de paradigmas. ¿Y a qué responden? Evidentemente no al tipo de educación que nosotros queremos, porque, vamos a decirlo con todas las letras, los gremios que nucleamos a los trabajadores de la educación nos expresamos políticamente. Porque acá estamos hablando de la aplicación de políticas educativas. Cuando yo te mencionaba el tema de la ciencia, cuando te mencionaba el tema del financiamiento, esos son políticas educativas. Que cada vez haya más chicos en los comedores escolares, inciden en el tema educativo, pero hay políticas que están tomando que están expulsando a los chicos de la casa, donde debieran estar, para enviarlos a la escuela a comer. A comer. Todo esto, todo ese tipo de políticas, ¿ayudan a tener una educación, la tan mentada educación de calidad que pretende el gobierno? Guillermo, ha sido muy amable, gracias por venir. ¿Mañana a instalar la carpa en frente a la legislatura? Mañana vamos a instalar una carpa, efectivamente. Venimos con otra realidad dura que golpea a nuestro sector, que son los despidos, que vienen dándose incesantemente en los últimos años, algunos en forma encubierta, pero son despidos. Lamentando no haber llegado a un acuerdo con los senadores como para que puedan avanzar con esto, ¿no? Nosotros quisimos aprovechar un contexto que este año se dio cuando se sancionó la ley que luego fue vetada contra los despidos en el Congreso de la Nación, y pensamos que a lo mejor había algunos legisladores que se podían sensibilizar con esta problemática. Encontramos una rápida respuesta con los diputados, que fueron contestes en sancionar una norma que ya habían sancionado ya en el año 2012, pero con los senadores estamos encontrando algunos núcleos de resistencia que están ligados a una, vamos a decirlo con todas las letras, sin eufemismos, a una presión que están llevando adelante los obispos de nuestra provincia. Sabemos que han tenido una serie de reuniones con el obispo de Rosario, con Monseñor Arancedo, y en realidad lo que estamos pretendiendo nosotros es muy sencillo, es hacer un poco de justicia y evitar además que los compañeros sean despedidos con el financiamiento de fondos y dineros que son del Estado. Gracias, Guillermo, de nuevo. Por nada. Vamos a hacer la primera pausa en el programa. Antes vemos el micro de informaciones gremiales de UPCN. UPCN Conecta. El 31 de octubre vence la inscripción a la Ayuda Escolar 2017. Este año la inscripción es simple y fácil. Los afiliados la realizan online desde nuestra página web en solo 4 pasos. En www.upcnsfe.com.ar haces clic en el banner de Ayuda Escolar. Luego ingresás tu DNI, sexo y dirección de email. Seleccionás el nivel educativo de cada uno de tus hijos y sus talles de calzado. Envías el formulario y listo. El trámite está completo.
Festival Guitarras del Mundo 2016. Año tras año, este festival es organizado por la Unión del Personal Civil de la Nación y se presenta en 54 sedes, recorriendo toda la República Argentina. En nuestra ciudad se presentarán músicos destacados como el guitarrista internacional Roberto Ausell, Jorge Jausbury de Córdoba. En representación de Santa Fe actuará el dúo Azcúa Medina. Los esperamos el próximo 20 de octubre a las 21 en la sede de UPCN, con entrada libre y gratuita. Continuamos construyendo viviendas para empleados públicos. A buen ritmo, estamos construyendo casas con toda la infraestructura para ser habitadas al momento de la adjudicación. La cuota no supera el 20% del ingreso del grupo familiar y comienzan a abonarse cuando el propietario habita su hogar, con planes de hasta 25 años. Para estar más conectados, comunícate gratis al 0800-888-6248 o envíanos tu mensaje por WhatsApp al 342-4-486-011. UPCN. Trabajamos por lo mismo que vos.